Es la lesión producida en los tejidos vivos por agentes físicos, químicos y biológicos, los cuales causan alteraciones que varían desde el eritema a la destrucción de las estructuras afectadas. Aquí quien se ve afectada es la piel, siendo el órgano más grande del cuerpo humano, formando parte del sistema tegumentario y es el revestimiento epitelial que recubre toda la superficie corporal. Esta cumple muchas funciones, pero la principal es que nos protege de factores externos como lo son las bacterias, las sustancias químicas y la temperatura. Esta se encuentra dividida en tres capas. La epidermis, que es la más externa, donde se encuentran los queratinocitos, los melanocitos y las células de Langerhans que nos defienden. La dermis, que es la capa media, donde se encuentra el tejido conectivo junto con los vasos sanguíneos y linfáticos, las terminaciones nerviosas, las glándulas sudoríparas y sebáceas y los folículos pilosos. Y por último, la hipodermis o tejido subcutáneo, que es la más profunda, donde se encuentra fundamentalmente la grasa. Según la naturaleza del agente responsable, se clasifica en térmicos, como lo son los sólidos, líquidos, gases, vapores y fuego directo. También eléctricos, como lo son la electricidad industrial, la médica y atmosférica. Biológicos, como insectos, peces eléctricos, medusas y batracios. Químicos, que se refieren a los cáusticos, ácidos y álcalis. Y por último, las radiaciones. Las alteraciones que producen las quemaduras sobre los tejidos pueden llegar a afectar el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, endocrino y renal de todos los organismos. Estas alteraciones van a tener relación con el agente responsable, el tiempo que duraron expuestos y el área comprometida. Uno de estos fenómenos es la alteración de la permeabilidad capilar. Esto es una alteración de la microcirculación donde el paso de los líquidos, iones y proteínas van a pasar del espacio intravascular al intersticial, formando un edema y un desequilibrio electrolítico. Por otro lado, vamos a ver un aumento de la evaporación de agua debido a la pérdida de extracto dermoepidérmico, es decir, la barrera cutánea. Esta, junto con el edema, va a provocar o producir un shock hipovolémico, lo que va a conllevar a una hipoxia celular y acumulación del ácido láctico. Posteriormente va a pasar a ser una hemoconcentración y se va a producir una hemólisis, ya que se dice que el 20% de la superficie corporal quemada destruye el 15% de los glóbulos rojos. En las alteraciones cardiovasculares se puede producir un gasto cardíaco. Esta va a aumentar todavía más la pérdida del volumen de la sangre. Debido a la destrucción tisular, vamos a poder contraer infecciones, lo que va a permitir una invasión bacteriana. Y por último, aquellas personas que estuvieron expuestas mucho tiempo al humo van a presentar alteraciones en la función pulmonar, es decir, en las vías respiratorias, presentando cambios en el pH, dióxido de carbono y oxígeno arterial. Esta es una herramienta útil para las lesiones por quemadura. Se utiliza para la estimación de la superficie corporal afectada. Fue ideada por Pulaski y Tennyson. La regla de los 9 divide el cuerpo en 100%, lo que le da porcentajes al área comprometida, las cuales son cabeza y cuello 9%, tórax anterior y posterior 18%, lo que equivale a 9% cada uno, abdomen anterior y posterior 18%, miembros inferiores 18% cada uno, que serían 9% la pierna y 9% el muslo, miembros superiores 18% y por último los genitales un 1%. Clasifican en tres tipos de quemaduras. Las quemaduras de primer grado. Estas solo afectan la epidermis, cursan con eritema y dolor, las cuales comienzan a ceder de 24 a 48 horas, seguida de una pigmentación melánica pasajera. Estas curan de 5 a 10 días en ausencia de complicación. Las quemaduras de espesor parcial, que son las de segundo grado. Estas afectan parte de la dermis y se subdividen en dos tipos, las superficiales y profundas. Las superficiales, estas solo afectan la parte superior de la dermis y la cicatrización se produce a partir de las células epidérmicas que recubren los conductos de las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Estas son lesiones eritematosas y que contienen fliptenas, es decir, que al romperse exponen la dermis enrojecida y sensible. En algunos casos se puede observar un lecho blanquecino que está compuesto de fibrina. Estas curan de 10 a 15 días y no dejan secuelas ni cicatrices.
Las quemaduras profundas afectan la parte profunda de la dermis y la cicatrización solo se produce a partir de los folículos pilosos. Estas presentan un aspecto serio, no deprimido y no contienen fliptenas. Estas sí dejan secuelas y cicatriz. Curan de 20 a 40 días aproximadamente, cubriéndose un epitelio fino y muy poco resistente o mediante la formación de una cicatriz retráctil e hipertrófica. Y por último, las quemaduras de espesor total, que son las de tercer grado. Estas se extienden a través de toda la dermis y también la hipodermis, es decir, la grasa. Esta es donde la piel presenta un aspecto de placa o de escara con color variable, que puede ir de blanco a rojo brillante, pardo y negro. Esta es seca e insensible al tacto y también se pueden observar los vasos dérmicos trombosados. Esta es donde hay un edema marcado en torno a la lesión y la escara se oscurece y degrada, que al desprenderse puede parecer un lecho que tiene un aspecto de estopa o de tejido de granulación. La cicatrización se produce o se extiende en realidad de meses a años e incluso no hacerlo. El médico debe de realizar la anamnesis y una exploración física. La anamnesis debe incluir cómo se produjo la lesión, el agente responsable, la inhalación de humo y si hay traumatismo existente. Por otra parte, tiene que incluir la información del paciente como tal, que es el uso de medicamentos, los hábitos tóxicos, las alteraciones psiquiátricas y si hay enfermedades previas como lo son las cardíacas, pulmonares, renales y la diabetes. Luego procede a una exploración física donde va a evaluar la gravedad de la lesión, basándose en la profundidad de la lesión, qué tanto se extendió y también la edad del paciente, para luego poder establecer medidas ya sean menores o mayores. Para referir a una persona a un centro de quemados debe cumplir con ciertos criterios, como lo son poseer quemaduras de segundo y tercer grado que abarcan más del 10% de la superficie corporal quemada en pacientes menores de 10 y 50 años, quemaduras de segundo y tercer grado que abarcan más del 20% en cualquier edad, quemaduras de segundo y tercer grado también, pero que incluyen el rostro, las manos, los pies, genitales, perineo o articulaciones mayores, quemaduras de tercer grado que abarcan más del 5% de la superficie corporal quemada, quemaduras químicas, eléctricas o por inhalación, lesiones por quemaduras en pacientes con trastornos médicos preexistentes como los que pueden complicar un tratamiento, la recuperación o afectar la mortalidad. Lesiones por quemaduras con traumatismos concomitantes, por ejemplo, las fracturas que implican un mayor riesgo. Lesiones por quemaduras en niños que ingresan a un hospital sin el equipo o el personal calificado para el cuidado pediátrico. Y por último, aquellas lesiones por quemaduras que impliquen un apoyo social, emocional y de rehabilitación a largo plazo. Las quemaduras leves pueden tratarse desde el hogar y curan en un par de semanas, mientras que las quemaduras graves pueden implicar medicamentos, vendajes de heridas, terapia y cirugía. Los objetivos del tratamiento son controlar el dolor, extraer el tejido muerto, prevenir una infección, reducir la posibilidad de cicatriz y recuperar el funcionamiento. Las medidas iniciales para un tratamiento son separar al paciente del agente responsable, limpiar la lesión con solución salina y antisépticos jabonosos suaves para luego colocar compresas estériles y hay que tener en cuenta que no debe utilizarse hielo. El tratamiento puede incluir medicamentos para el dolor, sobre todo cuando se cambia el apósito, ya que suele ser sumamente doloroso. Se puede administrar ibuprofeno, paracetamol, naproxeno y metamizol, y en el caso de las quemaduras graves, cloruro mórfico y fentanilo. También se puede realizar un desbridamiento de la herida para luego colocar una pomada antiséptica o apósitos biosintéticos. Tenemos que tener en cuenta la dieta. Y en casos necesarios se debe de colocar una sonda nasogástrica que va a través de la nariz hasta el estómago para poder cumplir con el apoyo y tratamiento nutricional del paciente y prevenir daños en el sistema digestivo. Ungüentos y cremas, ya que estos son productos tópicos que ayudan a la curación de la herida. Se puede aplicar bacitracina y sulfadiazina de plata. Medicamentos que combatan infecciones como lo son los antibióticos por vía intravenosa. Estos solo se pueden administrar en el caso de que haya una patología de base o la lesión llegue a un punto de infectarse.
Y por último, se debe de administrar tozoide tetánico en aquellos pacientes que no se han vacunado en los últimos años, y en caso de no tener dicha vacuna, se les debe de administrar gamma-globulina antitetánica. Se pueden realizar otros procedimientos como lo es la asistencia respiratoria, ya que en aquellos pacientes que presentan quemaduras en el rostro y el cuello, la garganta tiende a cerrar e inflamarse. Por lo tanto, se debe de insertar un tubo a través de la tráquea para mantener el suministro de oxígeno en los pulmones. Los injertos de piel, que consisten en una intervención quirúrgica, que es donde se trata de emplear la piel sana de la misma persona para poder reemplazar el tejido cicatrizal. Y por último, en las quemaduras sumamente graves o cuando el paciente lo decide, una cirugía plástica que consiste en una reconstrucción, donde se trata de mejorar el aspecto de las cicatrices por quemaduras y de aumentar la flexibilidad de las articulaciones afectadas por dichas cicatrices. Gracias, eso fue todo, espero que les haya gustado y que la información haya sido de gran utilidad para todos ustedes.